Hola, bienvenido a las Crónicas de Cleo. Soy el profe de Historia y hoy vamos a ver la antigua Grecia. La antigua Grecia. Grecia es la cuna de la cultura europea, forjada hace más de 3000 años, fruto de la combinación de todo el esplendor de la antigüedad oriental y su encuentro con un pueblo indoeuropeo, emigrado hacia el 2000 a.C., cuya lengua le dio su identidad y las bases de su genio. La profunda originalidad de los griegos residió en sus instituciones políticas, económicas y sociales, y en su cultura humanística, que pronto los distinguió. Además, Grecia es, quizás, la primera cultura verdaderamente urbana de la antigüedad. Las polis y su derivado política configuran la vida ciudadana. La expansión colonial originó las primeras guerras con sus vecinos, y uno de ellos, el romano, emergente imperio, los dominó hacia el siglo II a.C. Línea de tiempo y periodos de la antigua Grecia. La civilización cretense. La población de la isla se integró en el Neolítico con inmigrantes llegados del Asia Menor, en especial de la meseta de Anatolia. La historia de Creta comienza a conocerse en profundidad a fines del siglo pasado, merced a los descubrimientos realizados por el inglés Arthur Evans, quien con sus excavaciones arqueológicas reveló la importancia alcanzada por esta civilización. Los primeros palacios cretenses datan del 2000 a.C. y denotan la presencia de un fuerte poder en varios lugares de la isla: Knossos, Festos, Malia y Agia Triada. La monarquía minoica, a semejanza de las orientales, estaba constituida por una fuerte burocracia. Su poder rebasó el área de Creta, estableciendo su dominio sobre todo en el Egeo y creando lazos comerciales en el Mediterráneo oriental, en islas como Rodas, Chipre y naciones como Fenicia y Egipto, y en el Mediterráneo occidental, o sea, en Sicilia. De esta manera, los cretenses sentaron las bases de un verdadero imperio marítimo, que compitió con los fenicios y los egipcios. La civilización micénica. Alrededor del año 1600 a.C. se produjeron en Grecia continental una serie de cambios que afectaron a toda la zona del Egeo. La ciudad de Micena se convirtió en el centro de una civilización guerrera que irradió su influencia hasta las costas del Asia Menor. Ubicada en el Peloponeso, Micenas dio su nombre a esta civilización, la cual no significa que haya existido una organización política y militar centralizada en esta ciudad. Por el contrario, una vez asentados en el Peloponeso y Tesalia, los aqueos fundaron varios reinos independientes, aunque ligados por intereses comunes. Símbolo de la autoridad, se construyeron palacios y fortalezas, no solo en Micenas, sino también en Tirinto, en Pilos y en Tebas. La Edad Oscura. Como consecuencia de la invasión doria en el 1200 a.C., la civilización micénica se desmoronó. Desaparecieron la organización política centralizada y la escritura. La vida se tornó pastoril, ruda y primitiva. Se produjo una gran declinación cultural. Ya no se edificaban grandes palacios y se abandonaron las representaciones pictóricas de armónicas proporciones. De ahí la denominación de Edad Oscura, con que se conoce en esta etapa de la historia griega. Alrededor del año 800 a.C. aparecen en Grecia dos grandes poemas épicos, la Ilíada y la Odisea. Estas obras, nacidas posiblemente en la región jónica del Asia Menor, son atribuidas a Homero y constituyen las fuentes más fidedignas para reconstruir esta Edad Oscura, pues si bien los relatos se refieren a la época micénica, el autor introduce diversos elementos característicos de su tiempo. La Ilíada relata los episodios finales de la guerra de Troya, que culminan con la caída de esta ciudad. La Odisea se refiere al accidentado regreso de Ulises, que es uno de los héroes de la guerra, a la isla de Ítaca, de la cual él era rey. Período arcaico. Entre el siglo VIII y el siglo VI a.C., los griegos protagonizaron una importante etapa de su historia, la colonización de nuevas tierras más allá de los estrechos límites de Grecia.
Diferentes factores obligaron a los helenos a iniciar este proceso. El considerable aumento demográfico, la presión ejercida por los comerciantes ansiosos de obtener nuevos mercados y materias primas, la desigualdad, distribución de la tierra acaparada por los grandes propietarios, la costumbre impuesta por las familias nobles de que la propiedad fuese exclusivamente heredada por el primogénito, y las luchas civiles libradas en distintos sectores, entre otros factores. Bien, en el siglo V se da la Grecia clásica, que fue la mayor etapa de esplendor cultural de la antigua Grecia. En este periodo surgen grandes filósofos, aparecen las guerras médicas, la guerra del Peloponeso, hay un gran florecimiento cultural en escultura, en poesía. En la Grecia clásica es un periodo que abarca desde el 500 al 300 a.C. Se producen aquí dos cuestiones, o sea, dos conflictos importantes: Grecia versus Persia, en las guerras médicas, que fueron dos, y un conflicto posteriormente entre Atenas y Esparta, donde se da la guerra del Peloponeso, entre el 427 y el 405, donde sale victoriosa Esparta. Los cargos políticos comienzan a durar un año. En este periodo se crea el cargo de estratega, se desarrolla el arte al máximo, las esculturas se perfeccionan mostrando mayor realismo en las venas y músculos del ser humano. Se crea el Partenón, templo donde se adoraba a Atenea. Heródoto crea el arte y la ciencia de la historia. Sócrates, que era un filósofo muy importante, se desarrolla en su mayor esplendor, deja dos grandes alumnos como Jenofonte y Platón. Hipócrates desarrolla la medicina. Aristófanes se dedica a la comedia, dejando un gran legado. Eurípides, Esquilo y Sófocles también dejan su huella en la tragedia. El periodo helenístico comienza con la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C., lo cual produce la fragmentación del imperio que éste mismo había construido en el sur de Europa y lo que era el antiguo imperio persa. Al mismo tiempo que se va fragmentando el imperio de Alejandro Magno, el cual se lo van repartiendo sus principales generales, como Ptolomeo o Seleuco, la cultura griega helenística comienza a esparcirse por todo el mundo antiguo. Otro hecho importante en el periodo helenístico es la muerte de Cleopatra y Marco Antonio tras su derrota en la batalla de Accio en el 30 a.C. Lo que pone realmente fin a este periodo no fue la invasión romana, la cual respetó la cultura y la sociedad griega, sino la llegada del cristianismo. Los Juegos Olímpicos. Estos fueron iniciados probablemente en el año 776 a.C. por Ífito, rey de la Hélade, en honor a Zeus y por indicación expresa del oráculo de Delfos. Se celebraban cada 4 años en Olimpia, ciudad de Grecia, situada a orillas del río Alfeo. Se mantuvieron durante casi 1200 años, hasta el año 384 después de Cristo, cuando el emperador Teodosio los suprimió. En su celebración se reunían todos los griegos en paz. La participación femenina estaba prohibida bajo pena de muerte. Entre las disciplinas más interesantes estaban la prueba del pentatlón. Triunfar en la prueba del pentatlón, que era carrera, salto, lanzamiento de disco y de jabalina y lucha, constituía la máxima aspiración de los atletas. Equivalía a reunir todas las virtudes físicas y morales que se resumían en la fórmula de kalos kai agathos, o sea, lo bello y lo bueno. En el discóbolo, la primera carrera. Durante los Juegos, la ciudad de Olimpia era neutral y una tregua sagrada, impedía cualquier guerra. Una leyenda dice que en el 1255 a.C., Hércules limpió los establos de Angias, rey de la ciudad, quien se negó a pagar, y por eso él lo mató en combate. Luego, para congraciarse con Zeus, organizó una fiesta y la celebración de una carrera.
La distancia fue determinada por el mismo Hércules, quien midió con 600 de sus pies la longitud de un estadio, o sea, 192,27 metros. Ese fue el origen de la primera carrera olímpica, la lucha. Según determinados mitos, las leyes de dicho deporte fueron dadas a los hombres por la diosa Atenea, y lo hizo a través de Teseo, uno de los héroes legendarios de la mitología. No es de extrañar entonces que la lucha haya sido fundamental en los Juegos Olímpicos. Las fieras. El combate entre hombres y fieras fue una costumbre traída por Alejandro Magno de Oriente y que luego heredaron los romanos. Los griegos sentían un profundo rechazo por este deporte y se resistieron a incorporarlo en las Olimpiadas.